La pregunta de qué es lo colombiano, qué es ser colombiano, es un terreno en disputa, donde hay unos esfuerzos por clasificar, por cerrar, por construir fronteras y otros por transgredir esas fronteras. Hola, estamos aquí nuevamente desde Ático, conversando, hablando sobre investigación, descubriendo cosas, descubriendo investigadores con temas así bien interesantes para conversar. El día de hoy les tenemos a Julio Arias. Entonces, bienvenido Julio, antropólogo. Yo soy Roberto Cuervo del Departamento de Diseño y la idea es que conversemos aquí sobre tus cosas, sobre tu investigación, tus inquietudes, los retos, las cosas que incluso no han salido bien y lo que vaya saliendo por el camino. Entonces, Julio, una preguntita, ¿vos por qué crees que estás acá, aquí sentado pues, con nosotros? Bueno, nada, primero saludar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Roberto. Y nada, buenísimo este espacio así de conversación, ¿no? Y de poder conversar además de esa manera como tranquilamente, ¿no? Y además entre dos profes de distintas facultades. Y yo creo que, pues me imagino, no, o sea, tampoco estoy seguro porque estoy acá, pero me imagino que tiene que ver justamente con eso, con que tengo la fortuna de estar ahorita en el Instituto Pensar, que es un lugar transdisciplinar, de trabajo transdisciplinar. Entonces creo que eso es interesante para estas conversaciones, ¿no? Justamente estar charlando desde distintos lugares, desde distintos saberes, experiencias. Yo creo que eso tiene que ver un poco con lo transdisciplinar y también supongo yo, o quisiera yo que tuviera que ver también con el hecho de que recientemente bueno, una historia un poco más larga, como de distanciarme de ciertas formas tradicionales de la academia, del trabajo académico, y eso, dentro de varias cosas, me fue llevando también a, bueno, cómo publicar, narrar, contar historias de otras formas. Entonces me imagino que puede tener que ver con esas dos Claro que sí. razones. Sí, 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 por ahí va la cosa. Eh, yo quisiera, tal vez, como para dar un inicio, una entrada, una puertica, hablar sobre algo que me llamó la atención de tu trabajo y algunas cosas que estuve revisando sobre el concepto de identidad. Tal vez incluso esa deconstrucción, tal vez, del concepto de identidad, porque me interesa a través de mi trabajo también, que te iré ahorita también como compartiendo. ¿Cómo es eso de que no necesitamos identidad Mm, o sí o no, o siempre pertenecemos a algo, sí, sí. o estamos obsesionados con la identidad, ¿no? Pareciera. Tremenda pregunta que además, de nuevo, no es, tengo formación, la antropología, aunque me gusta decir que mis títulos son engañosos, ¿no? Porque soy de pregrado, maestría y doctorado antropólogo, pero pues siempre he hecho cosas muy distintas, cruzando la antropología, la historia, la ciencia política y muy recientemente la geografía. Y en efecto, creo que la pregunta por la identidad es una pregunta transdisciplinar, o sea, que lleva, por ejemplo, a la filosofía, a la psicología, sin duda alguna, y yo creo que también en el diseño y en la arquitectura es por lo menos una palabra clave, de otras maneras, pero es una palabra clave. Y yo tendría que decir que dentro de ese panorama tan amplio, a mí lo que más me ha interesado y que tiene que ver también por la trayectoria, por las historias que me han atravesado, es la pregunta por las identidades nacionales y las identidades regionales, ¿sí? Y en un país como Colombia, en un país que ha sido pensado como un país de regiones, ¿no? Y que hemos naturalizado un poco esa idea. Uno dice Colombia es un país de regiones y dice, pues claro, claro que es un país de regiones, pero ojo, la labor nuestra justamente es preguntar y cuestionar qué significa eso. Y en ese sentido, qué significan las identidades regionales y la relación entre identidades regionales quedamos tan por sentadas con las identidades nacionales. Sí, quisiera aclarar que mi pregunta por la identidad va por ahí, pero respecto a lo que estás planteando, cuando yo conocí por primera vez esa pregunta de Stuart Hall, este gran intelectual jamaiquino, por quién necesita la identidad, pues eso me sacudió un montón, hace ya varios años. ¿Cómo así que quién necesita la identidad? Porque de nuevo es algo como, no, pues todos los seres humanos, en tanto parte de colectividades particulares, pues tenemos unas identidades y unos sentidos de pertenencia. Pero lo que él está planteando era la dimensión política de esa necesidad de la identidad y la dimensión política de construir, ¿sí? Desde unas miradas, desde unos proyectos, ¿sí? Unas unidades políticas, ¿no? Y en este caso la nación es una de esas formas de construir comunidad política, ¿no? Que parecen tan necesarias, tan naturales. Y él pues nos introduce esa pregunta, nos introduce ese cuestionamiento. Y para mí, en particular, tiene que ver con lo que yo estaba viviendo cuando empecé en este mundo,
a finales de los años 90 y a principios de los 2000. Y tal vez ahí me puedo alargar un poquito. Y si me lo permiten, sí, contar un poquito esa historia, ese momento de finales de los 90 y principios de los 2000. Y tiene que ver con que justamente hace nada estábamos conmemorando los 20 años de mi primer libro, que sale en el 2005, que se llama Nación y Diferencia en el siglo XIX, que es un libro sobre la relación entre nacionalismo, racismo y regionalismo en el siglo XIX. Y bueno, ¿de dónde viene eso? ¿Y qué tiene que ver con mis propias historias a finales de los 90? Yo crezco en Villavicencio, ¿sí? Llego a estudiar antropología en una universidad muy particular, que es la Universidad de los Andes, a finales de los 90, y eso fue un choque en términos regionales y en términos de clase, empezar incluso a habitar unas categorías, unas identidades que yo no me imaginaba, ¿no? Como esto de ser llanero, yo no me ascribía a eso, o por ejemplo lo de lo calentano, que no, que yo era alguien de tierra caliente, ni me imaginaba que yo era algo así, ¿cierto? Pero Esa además, palabra tan fuerte, además, fue- calentano, no y, sabes si es peyorativa o no. y tiene Yo también venía una de historia Cartago, peyorativa. un pueblito, llegó acá y también calentano, de Sí, una. pues ahí está, Roberto. Y justamente para ir adelantando, ahora que les hablaba de este libro, pues yo, años después, sí, en el libro termino escribiendo unas páginas sobre eso, como sobre esa palabra calentano toma fuerza en el siglo XIX, ¿cierto? Y de una manera jerarquizadora, ¿no? De una manera inferiorizar a ciertos lugares y a ciertas poblaciones. Entonces, bueno, ahí hablo un poquito como, estaba reflexionando un poquito como de mi historia personal llegando a Bogotá, viniendo de Villavicencio en ese momento, pero también es que, y para no alargar tanto la historia, es que es un momento muy particular de nuestras narrativas sobre el Estado-Nación en Colombia, a finales de los 90, insisto, a principios del 2000, de los 2000, del gobierno Pastrana, del fracaso de los diálogos del Caguán, de toda esta idea de que vivíamos en un narcoestado, el Estado fallido, el Estado fracasado, a el Estado nacionalista de la seguridad democrática, de la confianza inversionista del proyecto de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces pasamos como de la nación fracasada al Estado fuerte, al Estado con pantalones representados con este hombre tan poderoso. Y todas esas representaciones estaban atravesadas también en términos regionales y de clase, ¿no? O sea, lo que representa Uribe hasta el día de hoy, digamos, no con tanta fuerza como en ese momento, sí, pero lo que representa Uribe como ese hombre mestizo blanco, antioqueño, ¿no? Patrón, patriarca, ¿sí? Así que el arquetipo del regionalismo ahí Eh, personificado. eso. Entonces yo estaba viviendo en ese momento, muy chiquito, sin entender muchas cosas, muy ignorante, por supuesto, muchas cosas, pero estaba viviendo en ese momento, de nuevo, de un momento de grandes transformaciones de la narrativa de lo que somos, de lo que es el Estado-Nación. Y ahí vuelvo, pensarás que me perdí de la pregunta de lo de quién necesita la nación, pero no, ahí vuelvo a eso. Es que en ese momento el proyecto uribista, que se vuelve ya hegemónico, por ejemplo, cuando sale mi librito en el 2005, ya es hegemónico ese proyecto, es la nación es una necesidad, tenemos que construir nación. Tenemos, o sea, nuestros problemas se solucionan si tenemos una nación fuerte. Y hemos tenido problemas porque hemos tenido unas ciertas debilidades nacionales, por ejemplo, ausencia de Estado. Entonces, ahí con un montón de gente, de profes, con los que estoy conversando, leyendo, pues viene la cuestión de, oiga, y ver también el lado oscuro del nacionalismo. ¿Sí? Ver el nacionalismo en términos, ¿sí? De un proyecto político y un proyecto político que termina generando también unas formas de dominación, pero también de jerarquización e inferiorización muy particulares, que, insisto, en Colombia están atravesados muy fuertemente por raza, por región, por clase y por género, ¿sí? Y bueno, terminé yendo al siglo XIX por muchas razones que no vienen al caso ahoritica, pero creo que es fundamental para entender justamente lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces, por ahí va la cosa, y por ahí eso me va llevando, digamos, como a eso que me ha guiado un montón, que se ha convertido eso como en una obsesión, como esas cosas que a uno le apasionan, o le dan rabia, o le dan curiosidad, que es, que es esa relación entre la dominación, el poder, ¿sí? ¿Quién puede gobernar a quién? ¿Quién puede dominar a quién? Y de dónde vengo yo, ¿sí? Esa relación entre el Como qué poder y lugar la ocupa política, uno como sujeto eso. Pero además en ese ese lugar espectro. es un lugar también de lugares en términos geográficos, espaciales, es de dónde vienes, pero también en términos raciales, de orígenes, ¿sí? ¿Sí? De cuál es tu raza, de cuál es tu pueblo, cuál es tu cultura, dependiendo de la categoría que se Tu utilice para apellido, jerarquizar, de ¿sí? Tu clase, ¿no? Tu familia. Entonces, ¿cómo se intersecta todo eso para producir, al final eso, hay unos muy particulares que terminan gobernando a otros? Sí, hay unos nosotros sobre unos otros, como diría el profe,
el título del libro del libro de la profe Amada Pérez, Nosotros y los Otros. Entonces, por ahí va la cosa, Roberto. Esa idea de colombianidad, yo no sé si eso tenga relación con la nación, país o sea, una cuestión política, simbólica, no lo sé, pero cuando yo me he hecho la pregunta por la colombianidad, ¿cierto? Me enredo. Me Claro. enredo porque efectivamente veo regiones y sí veo diferencias, ¿cierto? No me gustan porque me parece que son excluyentes, pero yo siendo, digamos, de Claro. vallecaujano de origen, pero pues también como cruzado con la región pues, del eje cafetero y todo eso. Mm. Eso me genera Claro. conflicto, como una madre costeña. Es raro para mí comprender esa unicidad o eso que yo diría cuando me pregunto qué me hace colombiano, entonces empiezo a preguntarme desde muchos lugares y me enredo. ¿Vos te enredas también o Claro. podrías desenredarlo? No, ese es el punto. Yo creo que estamos enredados todos, ¿no? Con esa cuestión de qué es lo colombiano. Me haces pensar un montón de cosas, no más eso, lo que me cuentas de Cartago, entrando también un lugar de frontera, ¿no? Entre distintas regiones, ¿no? Fruto también de distintos procesos de colonización, pero también ese es el país en general. Sí, cuando pensamos qué es lo colombiano, tiene que ver eso, con gente en movimiento por distintas razones, ¿no? Una de ellas, por supuesto, el desplazamiento forzado históricamente, ¿no? Pero también por proyectos de colonización auspiciados, por ejemplo, por distintos intereses estatales, ¿sí? Entonces uno podría arriesgar también una pregunta, justamente algo que puede caracterizar esto que llamamos Colombia tiene que ver con ese movimiento, con la colonización, por ejemplo, con la construcción permanente de fronteras. Eso se me ocurre ahorita escuchándote. Pero vienen hay más cosas. También es como, ¿por qué acaso? Y vuelvo a lo que dices de lo trans y lo de romper esas categorías tan fijas, o más bien, ¿a quién le sirve y para qué construir esas categorías tan fijas y esos sistemas de clasificación tan rígidos? ¿Sí? Cuando en términos concretos, en la práctica, pues de nuevo, volviendo a esto, lo que hay es movimiento, ¿sí? Lo que hay es colonizaciones, lo que hay es gente de un lado para el otro permanentemente. Entonces, esa para mí sería una pregunta de entrada. ¿Para qué construir esas formas de clasificar tan rígidas? Y de nuevo, formas de clasificar en términos de lugares, en términos de género, en términos de clase, porque esa obsesión, y hay ahí, por supuesto, una historia, la larga historia colonial nuestra también, ¿no? Y lo colonial como algo que no se ha acabado. Por eso hablamos también de colonialismo interno, ¿no? Largamente en la teoría social latinoamericana hablamos de eso. Recientemente Silvia Rivera Cusicanqui lo ha profundizado más, pero de nuevo esa larga historia colonial tiene que ver con esas obsesiones por clasificar. Sí, y yo creo que justamente hay que entender entonces, conectando otra vez con lo colombiano, aquí como que voy para atrás y para adelante, pues es que es un terreno en disputa. La pregunta de qué es lo colombiano, qué es ser colombiano, es un terreno en disputa, donde hay unos esfuerzos por clasificar, por cerrar, por construir fronteras y otros por transgredir esas fronteras, volviendo a lo que estás diciendo. Entonces creo que dependiendo de lo que a uno le interese, yo vuelvo con esto que señalaba antes, insisto, ¿no? De lo que a uno le interese, lo que a uno le dé curiosidad, de lo que a uno le da rabia, pues uno se va por unas preguntas o por otras, ¿no? Entonces tal vez mis preguntas en ciertos momentos han sido, bueno, eso desde la mirada de quienes gobiernan, desde la mirada de las élites, ¿sí? Esos ejercicios de clasificación. Pero también podemos ver otros lados, que es algo que me ha interesado más recientemente, y es esos proyectos, esas agencias más populares, subalternas, transgresoras, de cuestionar ese relato y esa narrativa única. Y bueno, no quiero dejar de mencionar una cosa, lo del lugar. A mí me interesa mucho, de nuevo, como por vincular lo corporal con lo geográfico, ¿sí? Con distintas escalas, pero ahorita pienso ahora que necesitamos hablar tanto de Palestina, pues en Edward Said, ¿sí? Ese gran crítico literario palestino, ¿sí? Que fallece ya hace varios años, su profesor de la Universidad de Columbia, ¿no? Su autobiografía se llama Fuera de lugar, ¿sí? Y ese enunciado es muy, muy potente, que es eso de sentirse fuera de lugar. ¿Qué es eso de sentirse que uno no pertenece, que uno no se halla en ciertos lugares? Y ahí yo creo que hay muchas pistas, me puedo ir por en distintas partes, pero creo que hay muchas pistas para pensar justamente lo que estamos conversando.
Y creo que de alguna manera lo que nosotros hacemos, pienso yo, en las ciencias sociales, en las artes, en las humanidades, es justamente dar cuenta también de esos fueras de lugar, reivindicar esos fueras de lugar, cuestionando esos sistemas tan rígidos de clasificación. Tengo mucha ilusión de hacerte una pregunta Dale. que tiene que ver con parte de la investigación que estoy haciendo en este momento, que con unos compañeros sobre... Yo trabajo una de mis líneas de investigación sobre paisajes sonoros, tema del sonido y la construcción desde la identidad desde allí, desde el paisaje sonoro. ¿Cómo lo ves tú? Si yo te atravieso esa nueva variable de lo sonoro, el paisaje sonoro, digamos que la pregunta, lo único que te pediría es que no hablemos de las músicas, para sacar de la ecuación las músicas, que es como es como la entrada más hegemónica al sonido. Claro, No, claro. el paisaje sonoro es todo lo que suena, incluido la música, pero quisiera sacarla de la ecuación ahorita para no hablar como desde la musicología, sino desde esa visión del paisaje sonoro, desde esa, perdón, relación con el Mm. paisaje sonoro que tenemos en los lugares, ¿sí? Que es parte de lo que de hecho hemos publicado sobre la Ujú. identidad sonora del lugar. La última publicación que viene se llama así, Sí. la identidad sonora del lugar. ¿Sí? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo escuchas? Wow, me demoraré en pensar muchas cosas al respecto, la verdad, pero lo primero, sí, que se me ocurre es, pues, dar cuenta de esa multiplicidad de paisajes sonoros, ¿no? Y que tiene que ver, insisto, en algo que por mucho tiempo naturalizamos y es lo geográfico, ¿no? La geografía como una naturaleza dada, ¿sí? Y no como una producción también simbólica y material, ¿cierto? Y que no tiene que ver con paisajes prístinos, sino cuando hablo de lo geográfico hablo incluso de paisajes rurales, sí, paisajes urbanos, y pienso en la necesidad de eso, de tener en cuenta la multiplicidad de sonidos, la multiplicidad de paisajes, la multiplicidad de geografías, de experiencias, de trayectorias de este país, ¿no? O sea, pues podríamos, imagino, contrastar los paisajes sonoros de distintas plazas de mercado del país y debe ser impresionante, ¿no? Los acentos, las ollas sonando por ahí, que si los fritos en más lugares, que si las ollas sonando, hirviendo cosas, que si más mujeres, hombres, que en tal plaza o tal galería se escuchan más voces indígenas, afros. Creo que es eso, yo Los sin pregones, el conocer de eso. regateo, hay un montón de Sí, cosas que... sí, sí, sí. que O nos- sea, así sencillo lo que se me ocurre por el momento tiene que ver con eso, con esa multiplicidad, pero insisto, pues es algo que vengo pensando cada vez más, y es bueno, cómo pensamos de manera un poco más creativa, amplia y no tan naturalizante, tan dadas las geografías de este país. Sí, porque no, durante muchos años y se convirtió también en como en una justificación política de nuestras imposibilidades, de nuestras limitaciones, ¿no? Es que este país tiene más geografía que Estado, ¿no? Este país es demasiado difícil en términos geográficos. Sí, sí, pero pues no, no es así simplemente. Sí, entonces, bueno, por ahí se me ocurre eso, Roberto, pero Bueno, escucharé me con das calma. muchas pistas, gracias. Al respecto de esa geografía del país y de esos lugares y tal vez un poco de otro tema que creo has tratado, el tema como de las violencias en el país por diversas razones. Quiero, antes que preguntarte, contarte una historia porque me llamó la atención algo que leí de vos. Mi padre era ingeniero agrónomo, entonces pues siempre estaba como, no, o sea, no, con fincas, y yo en Agua Chica, con el algodón en los años Ah, 70. en el boom del algodón. Sí, luego nos vamos moviendo en el eje cafetero con café y en Ujú. el valle con soya y sorgo. Pero en algún momento, como final de los 80 tal vez, él le da un poquito por irse, ya cuando estamos asentados aquí en Bogotá, hacia los llanos, ¿sí? Y compra una finca muy lejos en un pueblo que se llama San Pedro Arimena, que No te puedo queda creer. después de Puerto Gaitán, Sí, 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 después de Puerto, o sea, no te ya puedo he dicho creer. Puerto López, Puerto Gaitán, San Pedro de Arimena, ¿sí? Entonces veo que creo que ahí hay una cosa Toda. que nos conecta y quiero contarte para cerrar la historia que sobre las violencias que pues bueno, tenemos una finca con ganado, pues, o sea, con las uñas tratando Mm. de sacarla adelante y en algún momento citan a mi papá la guerrilla. Ya tiene que venir tal día, no sé qué, ¿En qué años te acuerdas? 80 y
Bueno, 88, ok. 88, 89, por ahí, finales de los 80. Y pues, digamos, en la familia, pues mi hermana, mi papá, mi mamá y yo, no, usted cómo va a ir a eso, no vaya, no, yo les tengo miedo, no les pueden demostrar miedo, no sé qué, citaron a varios dueños de fincas de por ahí. A la final convencimos a mi papá que no fuera, los otros fueron y los mataron a todos. Se me olvida el nombre como de el cabecilla en ese momento. Pero creo que sí eran las FARC. Y pues la finca se perdió, bueno, como volver, obviamente, sí. Y luego mi papá, todo triste porque él no era citadino, era de campo y entonces cambiamos, bueno, entonces empecemos otro proyecto chiquitico, ya ahí porque ya no se podía y nos vamos para Florida Valle y hay como 3 tomas guerrilleras en el pueblo. Sí, O sea, es como una cosa que a mí me ha afectado. claro. Pero digamos, el tema de los llanos, vi que tenía relación precisamente como con ese eje. Tal. Allí, ¿cómo es eso? ¿Cómo ves? ¿Cómo es tu experiencia ahí de vida? No, y Roberto, tenemos que conversar largo porque San Pedro de Arimena se volvió un lugar importante para mí en los últimos años en conexión con otros lugares ahí cercanos, ¿no? San Pedro de Arimena que tiene una historia fascinante desde finales del 19. Pero el hecho es que, bueno, nada, les contaba, empiezo por último que me decías como mi historia y también con los llanos, nada, pues yo crezco en Villavo, en un Villavo también, mi Villavo, por decirlo así, muy dándole la espalda a los llanos, ¿sí? Más mirando a Bogotá, pero por distintas razones. Justamente el trabajo como profe, el trabajo como investigador, me permite a mí decir, venga, hay algo ahí con que hay una necesidad de conectarme con los llanos, de entender esa región a la que en mi niñez y en mi adolescencia le había dado la espalda, por decirlo así. Y bueno, rápidamente el trabajo me fue llevando a los llanos, primero con el Humboldt, con el Instituto Alexander von Humboldt en el 2003, luego con distintos proyectos, primero en el Casanare, luego en el Meta y más recientemente en el Bichada. Y, y se ha vuelto una obsesión para mí, narrar de distintas formas distintas historias de los llanos, una región que ha sido vista como una región marginal, periférica, pero que ha sido, o que la quisiera ver así, como también central para entender este país en general. ¿Sí? Y eso me parece también una pista clave, o sea, cómo desde ciertos lugares que han sido producidos como marginales, como periféricos, podemos entender este Estado-nación. Y yo creo que hay mucho de la historia de los llanos para entender en efecto la historia de Colombia. Y bueno, te decía que yo trabajaba mucho el siglo XIX, hacía mucho lo que se llama como la antropología histórica y el trabajo de campo entre el 2008 y el 2009, cuando era profe acá primero en el departamento de antropología, el trabajo de campo me llevó en un momento a Puerto Gaitán, ¿sí? Nos estábamos preguntando, ¿sabes por qué? En ese momento, en el 2008, 2009, con distintos colegas, por, bueno, desde los 90 teníamos el giro multicultural, ¿no? Colombia como una nación multicultural, pero pensábamos mucho en términos de cómo eso estaba transformando las identidades étnicas, ¿sí? De grupos afros e indígenas. Pero nos preguntamos ahora, bueno, ¿y ese giro multicultural cómo estaba transformando las identidades regionales? ¿No? El ser paisa, el ser del eje cafetero, santanderiano, antioqueño, llanero. Entonces empezamos a contrastar distintas regiones, unos profes en el Pacífico, otros en el Caribe y yo en los llanos. Y en ese momento llego yo a Gaitán, 2008, 2009, yo había ido muy de niño, como unos añitos después de lo que me estás contando en el año 92, cuando ya era una zona de dominio paramilitar, carrancera pura. Eran los recuerdos que yo tenía de Puerto Gaitán, un lugar dominado por hombres armados y un caserío muy pequeño. Cuando vuelvo en el 2008 es este pueblo cuya imagen era Natalia París, que tenía el festival de verano, que era el festival más caro del país, con Carlos Vives, Daddy Yankee, Juanes. ¿Por qué? Porque era el municipio más rico del país por regalías petroleras. Y esas regalías petroleras se están reconvirtiendo en un nuevo impulso, era el expulso a la agroindustria a gran escala, al modelo de las grandes plantaciones, ¿sí? De monocultivos de gran escala. Y empezó un boom tremendo en el 2008 en adelante y eso me cambió a mí la vida para siempre. Eso me llevó a hacer un doctorado en antropología que realmente era muy entre antropología y geografía y es cómo entiendo esto de lo cual yo no sabía, porque la formación que yo tenía hasta el momento, sí, era muy
de la teoría postcolonial, postestructuralista, muy poco economía política marxista, y esto era como, y de estudios agrarios, y esto que está viendo los llanos yo no lo entendía, sinceramente, ¿sí? Entonces fue como, bueno, ¿cómo entiendo la expansión de este nuevo modelo de plantaciones que está transformando todo? Está transformando paisajes, ¿sí? Relaciones de propiedad, relaciones laborales, sentidos de pertenencia, todo. Las plantaciones tienen esas características. Y ahí empieza una historia muy larga para mí de trabajo, de ir dejándola un poco la academia, estar en un doctorado que tenía esa posibilidad, vincularme con organizaciones defensoras de derechos humanos, hacer un montón de cosas distintas, vincularme a la Universidad de los Llanos en Villavicencio, como tratar en efecto de dejar este lugar que había tenido en Bogotá tan fuerte y adentrarme un montón en esos llanos de distintas maneras, ¿no? Reconociendo eso, toda esa cantidad de ignorancias también. Y muchas ingenuidades, y ya voy a conectar con lo que me dices, muchas ingenuidades también, porque yo empiezo a hacer trabajo y digo, quiero saber esta historia más larga. Y es la historia de gente como tu papá, ¿sí? De los agrónomos, de la cantidad de científicos que empezaron a trabajar en la región desde los años 60 alrededor de un centro de investigaciones que se llama Carimagua, que es justo adelante de San Pedro de Arimena, ¿cierto? Y de entender esa historia larga, y me empecé a apasionar de un montón de cosas, de esos distintos proyectos científicos, políticos y económicos de transformar a la región, incluso desde los años 60. Pero decía que muy ingenuamente, porque yo decía, yo no voy a tocar el conflicto armado ni la violencia. Y eso es ingenuo, ¿sí? Eso es realmente ingenuo porque en este país todos estamos atravesados por eso. Tu historia es una historia dolorosa como la de muchos, como la de la mayoría, ¿sí? Y era ingenuo porque es una zona de dominio, ¿sí? De unos actores armados muy particulares. Y pues nada, poco a poco se convirtió en un tema obligado, en un tema necesario, ¿sí? O sea, ¿cómo uno puede no, cómo no preguntarse por lo agrario, por lo rural, sin ver la historia de la guerra en este país? Y bueno, ahí podría decir muchas cosas, pero no, llevo otra palabra que has usado que es súper clave, que es el de la violencia, y es, he querido entender cómo se han configurado los llanos, ¿sí? En el último siglo, por lo menos desde los 1940, cómo se han configurado los llanos a partir, en efecto, de distintos proyectos políticos, económicos, pero atravesados también por múltiples violencias. Violencia armada, pero también violencia ambiental y violencia legal. Como los tres se entrecruzan, lo armado, lo ambiental y lo legal, ¿sí? Para producir, de nuevo, unas geografías, unos paisajes muy particulares, y para producir también esas geografías, esos paisajes desde el despojo, desde el acaparamiento, y ahí el tema de la tierra es central, que es nuclear para entender este país. Y los llanos, vuelvo a eso, los llanos es un lugar para entender el problema de la tierra de maneras muy especiales en Colombia. Julio, quisiera también que conversáramos sobre un tema ya más académico Ujú, que tiene que ver con también algo que mencionábamos ahorita, que mencionaste ahorita, que es sobre como esas otras formas de producción de conocimiento que no son las tradicionales, hegemónicas del artículo, la publicaciones de libros o capítulos o lo más técnico como las patentes y todo ese rollo. mm, ¿Por dónde desde tu experiencia podrías como plantearnos esas otras formas, ¿cierto? De generación de conocimiento, de producto, el resultado de mm. investigación, que es como el término Sí, que los protocolos piden, ¿cierto? Y que se supone se valoran y eso, ¿no? Hablabas tal vez de lo audiovisual o de otros lugares. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso, tus dificultades en la universidad al respecto y los retos que has tenido? sí, Roberto. Y tiene que ver con eso que estaba contando ahoritica, y es como un cambio importante en el trabajo mío en relación con otras personas, con organizaciones defensoras de derechos humanos, con otros lugares de docencia, sí, lugares de ser profesor, más allá de una universidad en Bogotá, sí, como ampliar también esa idea de ser profe, sí, como qué es esto de enseñar más allá del salón de una universidad como la Universidad Javeriana. Y es una historia de eso, como les decía, que empieza como en el 2010, como con muchas inquietudes personales del 2010, 2011 en adelante. Em,
Y creo que es eso, como que hay una reflexión más amplia antes de hablar de lo de la publicación, por el hecho de que es ser profe, ¿cierto? Y yo ahí, volviendo a identidad, con eso me identifico yo mucho. O sea, es de mis palabras favoritas, ¿no? O sea, para referirme a mí, es ser profe. Sí, pero no, ser profe en múltiples lugares, sí, ser profe en talleres con comunidades, en diplomados que tenemos ahorita con el CINEP, sí, ser profe trabajando con la gente, hay que escribir un informe para algo, porque eso es como lo reconocen a uno también muchas personas. Oiga, profe, y profe, ayúdenos con esto. Necesitamos trabajar sobre esto, investigar sobre esto, ¿sí? Entonces, yo creo que antes incluso hablar de la publicación pienso en eso. Y eso igual, Roberto, no significa cuestionar, bueno, sí cuestionar en el sentido de preguntar, pero no subvalorar ni criticar las universidades. Todo lo contrario. Es cómo esa diversidad de espacios, de formas de ser profe, se relacionan, ¿sí?, con el hecho de ser profe en un lugar como este, que para mí eso es una fortuna impresionante, ¿sí? Poder estar acá, sentarse uno 2 horas, 3 horas con 10, 15, 20, 5 pelados a conversar, a encarretarlos, a Esa escuchar. es la magia de este trabajo, Eso, de este esa es la magia de oficio, estos no sé, lugares. y de estos Y lugares. yo eso lo quisiera insistir un montón en tiempos tan inciertos que estamos viviendo sobre las universidades. Y no me refiero solo a la Javeriana, sino en general. Y la importancia de valorar este espacio, que esto es un lugar único realmente, ¿sí? Un lugar, por supuesto, fruto de muchos privilegios, como insisten tantas personas, y que por eso hay que valorarlo tanto. El hecho de que podamos estar un par de horas conversando alrededor de lo que leímos, escuchamos en un podcast, vimos, y que eso nos ayude a mover e imaginar otras formas de entender la realidad. Yo creo que eso es tremendamente potente. Entonces, iría por ahí, y ahí sí paso a la publicación, que me interesa un montón lo que me dices. Y ahí hay una historia larga, porque eso del 2010 empiezan todos esos debates con las nuevas políticas de medición de lo que era conciencias, bueno, de todo. Y ustedes, además en artes, lo vieron durísimamente, ¿no? Cómo se miden esos productos, artefactos. Bueno, ahí hay unas historias largas. Tal vez yo diría que, ¿qué me interesa a mí? Estamos en un momento en que cuando usamos la palabra publicación, inmediatamente lo reducimos a libros y artículos. Y artículos de un género muy particular, artículos de journals. Y utilizo más eso porque es eso, la revista Indexar. académica indexada en ciertas bases de datos, que son un negocio terrible, ¿sí? Para nosotros y buenísimo para unas empresas, y en un idioma, que es el inglés, ¿cierto? Entonces, como que hablamos de publicación, inmediatamente pensamos, ah, sí, artículos, ah, sí, libros, y sobre todo artículos. No, un momento, pensemos, o por lo menos es mi manera sencilla de verlo, la publicación en términos más amplios, y es hacer público Uy, algo, claro. hacer público algo. Y hay distintas maneras de hacerlo público. No hay una única, se relacionan, se complementan y tienen que ver con otra cosa, y es que es cuáles son nuestros públicos, y nuestros públicos son muy diversos. ¿Sí? Entonces debemos ampliar las formas de publicar también, porque nuestros públicos son muy diversos. Y nuestros públicos son muy diversos, claro, los artículos importan, los libros académicos importan porque importan dentro de las universidades, ¿sí? Porque importan para nuestros estudiantes, para nosotros mismos, para la construcción de esta comunidad. Pero pues necesitamos de nuevo otros materiales, necesitamos desde la cartilla, el manual, el informe técnico, de nuevo para las organizaciones con las que nosotros trabajamos, ¿sí? Pero también necesitamos, por ejemplo, llegar a otros lugares, ¿sí? A otras personas, para que se les sacuda la imaginación, para que se les abra la imaginación, para que tengan otras historias, otras narrativas, y ahí es donde vienen también, pues, los podcasts, ¿sí? Donde vienen los audiovisuales, donde vienen algo que me apasiona un montón, los libros ilustrados, el cómic documental, la novela gráfica, toda esa cantidad de formatos que no necesariamente están dirigidos para las organizaciones con las que uno trabaja, o las luchas con las que uno está, pero sí para transformar los imaginarios de otros, ¿sí? De personas acá, ¿sí? En un lugar como Bogotá. Entonces, eso es lo que yo siento, la necesidad de que nosotros tenemos esa responsabilidad, siento yo, cuando hablé de nosotros construyendo ahí eso, de ciencias sociales, humanidades, artes, nosotros tenemos una responsabilidad, y es contar, ¿sí? Narrar otras historias, ¿sí? Y las tenemos que hacer de distintas maneras. Yo en particular, ahora que hablabas de retos, dificultades, a mí me cuesta mucho el lenguaje del artículo de journal, del artículo de revista académica, me cuesta mucho. Y encuentro más interesante incluso textos corticos, columnas de opinión,
O los libros, que son súper potentes, que es poder explayarse y escribir 300 páginas, que es Sí, lo que aunque hace sea Ica. máximo 6.000 palabras Sí. con Entonces, resumen, introducción, eso, metodología, eso. resultado. Eso. Y como te contaba ahorita, pues eso, los libros ilustrados me apasionan un montón. Tenemos una experiencia clave, que es el recetario de sabores lejanos, que lo hicimos con un proyecto de investigación, creación acá, que nos ganamos como en el 2016, salió en el 2020, que es bellísimo, que son, lo que hicimos fue juntar investigadores de distintas partes del país con Diana Ojeda y Sonia Serna para contar el despojo desde la comida en 8 lugares del país, ¿sí? Y tenemos esa experiencia. Ahorita vamos a sacar un libro ilustrado el año entrante sobre luchas territoriales indígenas en el Bichada y en el Meta. Pero lo otro que no quiero dejar de contar, y más en Ático y con comunicadores y todo, es también como un sueño cumplido, y es que por la docencia, ¿sí? Estaba dando clases en la maestría de estudios culturales y termino conociendo a la directora, una de las estudiantes era la directora de un medio fabuloso que se llama Mutante, un medio alternativo aquí en Colombia que se llama Mutante, y me invita a que hagamos cosas juntos. Y desde el año pasado estoy dialogando con periodistas y es tremendo. O sea, lo que tenemos que aprender del periodismo es tremendo, ¿sí? Además, también interesante, ellos también están en unas crisis muy fuertes, como estamos en la academia. Entonces, también en esas crisis nos encontramos y nos juntamos y estamos produciendo cosas muy chéveres. Lo lanzo, por ejemplo, no quiero dejar de contar, sacamos un especial tremendo sobre despojo y plantaciones forestales en el Bichada, un transmedia impresionante con unos periodistas pilísimos, un documental increíble, una galería de fotos y mucho trabajo para Instagram, que es con lo que funciona Mutante, que por ejemplo para mí eso, ese tipo de publicaciones, o sea, pensar en la publicación de Instagram también se me hace importantísimo. Todavía no he llegado a TikTok, pero pero publicaciones en Instagram se me hace clave, 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 como en ese tipo de redes sociales. Lo que voy a decir que no quiero dejar de contar es que justamente en esos ejercicios, en esos esfuerzos, yo estoy escribiendo 2 libros que tienen unas 600 páginas. Ahorita va a salir el primero el próximo año, el otro en el 2027, pero con Elizabeth Álvaro, la directora Mutante, me dijo, hagamos un videíto, ¿sí? Podemos hacer un videíto sobre eso que a usted le obsesiona, que son los baldíos. Y lo hicimos, eso costó un montón, fueron 4 meses trabajando con eso, salió un video de 4 minutos, ¿sí? De 4 minutos nos ganamos el Premio Nacional Simón Bolívar Uy, por ese video, en opinión y análisis. los formatos tienen que ser transversales también, ¿cierto? Las narrativas deben ser también variadas. Las narrativas transmedias sí son muy de ahora. El podcast, el videojuego, el TikTok, ¿cierto? Para que te vayas migrando, ya sabes qué es lo que viene. Pero este formato también, por Sí, ejemplo, desde Ático es un formato que no nos interesa que eso, sintetices, nos interesa conversar. sí, Por eso este formato dura media hora o algo sí, así, y no nos importa, y eso me nos encanta. interesa eso, Sí, de hecho, ¿sí? Porque también toda esa obsesión por la síntesis, por los 20 segundos máximo, un minuto, claro, pues eso tiene unos públicos, unos formatos, claro, pero pues este tiene otros. sí, Y aquí sí, podemos decir otras cosas. Entonces, todo eso que nos estás contando es de maravilloso, acuerdo, maravilloso para súper. nosotros. ¿Cómo es tu relación con los jóvenes, con los chicos, con los estudiantes? ¿Qué retos te plantean estas generaciones precisamente que vienen probablemente con esos formatos, ¿no? Más digitales, tal vez. No, y he de decir, como me lo conversaban ustedes fuera de cámaras, me lo planteaban, pues hay que hablar de las dificultades. Sí, yo regreso a esta universidad en el 2021, plena así pandemia, y después de haber estado mucho tiempo en la Unillanos, el doctorado también en Estados Unidos, y me costó, me dio muy duro. No, llevaba como 11 años desde el 2010 sin dar clases en pregrado, en una universidad cuesta, y fue difícil, me costó mucho conectarme. El primer semestre fue muy duro y fue entonces, bueno, pues hagamos, ¿qué hace la antropología? Pues escuchar, ¿sí? Tratar de entender con calma. Entonces, pues estemos en el salón de clases y entender a estos pelados de alguna manera u otra, ¿no? Tomarme el tiempo de decir, bueno, ¿qué les preocupa? ¿Qué les motiva? Y ahí voy, ahí voy. Yo creo que también con dificultades, ahí voy, que pues tratando de transmitirles eso, nuestras responsabilidades también. Como, ¿a qué me refiero responsabilidad? No tareas, sino como de verdad lo importante de nuestro oficio, ¿sí? Lo importante que ellos estén acá, de la potencialidad de lo que hacen, de lo que pueden hacer, ¿no? Y como que yo creo que eso también les da mucho sentido, les ayuda mucho, como
en este mundo con tantas incertidumbres, decir, pucha, lo que hacemos puede ayudar, puede tener un granito de arena particular eso. Bueno, también, obviamente, toda esta preocupación por Instagram, bueno, por otros formatos, por otras formas de publicar, tiene que ver también con ellos, ¿sí? Con escucharlos a ellos, con lo que les interesa, pero también uno en lucha y en resistencia, es decir, bueno, tampoco podemos volvernos solo hacia allá. Mi insistencia también es, bueno, el libro, los libros. Enamórense de los libros, del libro incluso como objeto físico, entonces se los llevo, veámoslo, naveguemos eso que yo también quiero seguir trabajando. Entonces, creo que va por ahí la cosa, como la necesidad de escucharles mucho, de atender, a ver qué está pasando. No hay, yo creo que respuestas fáciles y insistirles mucho en eso, en el sentido de este oficio, lo importante de este oficio en un país como Colombia. Yo creo que eso, que tenemos unas obligaciones tremendas y pues que también esto es una belleza, ¿no? O sea, también esto es bellísimo porque volvemos a lo mismo, a la pregunta por la identidad, porque lo transforma a uno en lo que uno cree que eso puede ser. También estudiar ciencias sociales, artes, humanidades, es algo que lo transforma a uno. Y también como hablarles de eso, de que el escenario laboral es muy amplio, pueden hacer lo que quieran, pero si uno pasa por carreras como esta, pues eso lo marca a uno totalmente, ¿sí? Si uno termina o en la academia o en el Estado o contra el Estado o cultivando en una tierra, volviéndose neocampesino, pues haber estudiado este tipo de carreras lo cambia a uno, ¿cierto? Lo transforma esa manera de entenderse. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, pero pues chévere seguir en estas conversaciones porque obviamente pues no, también tengo muchas preguntas sobre lo que es ser profe en una universidad como esta ahorita. Bueno, Julio, ¿qué se te queda en el tintero como que digas, no, esto, que no salgas ahorita y digas, "Ah, si hubiera dicho este se me olvidó"? Así que, ¿qué nos querés compartir así como para cerrar esta conversación? O si no, aquí nos No, quedamos creo que también. aquí nos quedamos seguramente en una hora diré, ay, pucha, no dije esto. Sí, a mí me pasa eso, soy lento con esas cosas, pero no, yo creo que lo que quedan es eso, excusas para seguir conversando también. Entonces, no, yo dejaría por ahí, Roberto, la verdad. Yo creo Sí, que estuvo bien chévere la conversa y aprendí también un montón. Pues ya, emergieron cosas, ¿no? sí, Mira, sí, 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 sí. No, pues de comida. Es que también, cuando digo dejemos por ahí, porque sé que me puedo poner a hablar un montón, ¿sí? Lo de la comida es tremendo para pensar este país, sí, para entender, bueno, para transformar este país, por ejemplo. O sea, y bueno, como yo ahora estoy en eso de los estudios agrarios, en el problema de la tierra, pues eso tiene que ver todo con el problema de la soberanía alimentaria. claro. Es la apuesta, la lucha política de tanta gente, ¿cierto? Y es cómo garantizamos nuestra soberanía alimentaria antes que la idea de tenemos que alimentar al mundo. Sí. Hay que trabajar sobre eso y sin duda, así es, de esa perspectiva transdisciplinar y muy política, sin duda va a ser un tema cada vez más importante. O sea, te lo digo en términos también de cambio, crisis climática, todo tiene que ver con la alimentación, todo tiene que ver con la alimentación. Sí, hay mucho que seguir trabajando y que yo creo que tiene que hacerse de nuevo, abriéndonos, ¿sí? Y haciendo muchos diálogos y muchas conversaciones como esta. Bueno, muchas gracias, Julio, por haber compartido con nosotros este espacio, permitir que hubiese emergido toda esta conversación y estos temas tan importantes en este espacio de conversación que es Desde Ático. Los invitamos a que participen en nuestro canal de YouTube, @Centro Ático, y que nos sigan y puedan ver este capítulo.